evolución es muy común la reutilización de algo para otros fines. Gary Marcus. Tengamos o no fe en un Dios creador, caemos fácilmente en la tentación de creer en una evolución rigurosa y calculadora que diseña organismos aptos para la vida. Pero la realidad es muy distinta. El panorama se parece más a una enorme grúa, la evolución biológica, que escoge, en un inmenso desguace, las piezas que tiene más a mano para la construcción de nuevos seres. Nuestro cerebro y su funcionamiento no son una excepción. El psicólogo Gary Marcus defiende esta visión chapucera del cerebro, echando mano de los numerosos desarreglos e imperfecciones que su actividad nos manifiesta a diario. Eduardo Punset descubre junto a Marcus esas lagunas y algunos trucos para sufrir en menor medida las consecuencias de los apaños del cerebro. La mejor palabra en español para traducir el término plug, que tú utilizas tanto, es apaño. Es apaño. Un apaño para andar por casa, ¿no? Estamos hablando del cerebro, aunque no lo parezca, que como saben mis telespectadores, en realidad es todo lo contrario a lo que durante tantos años nos han venido diciendo, que el cerebro es, bueno, el que está aquí dentro en la cabeza es realmente increíble, que es el artilugio más sofisticado del universo. Bueno, me parece que el cerebro humano es más complicado que cualquier otra cosa, pero en parte precisamente por esa complejidad tiene sus problemas. No somos productos del diseño inteligente. No hubo ningún creador mágico que dijera, hagámoslo así, de la manera más elegante posible. Somos el producto de la evolución. Y la evolución no puede mirar hacia adelante y plantearse cuál es la mejor manera de hacer algo. La evolución simplemente existe. Es un mero proceso de selección natural. A veces eso conduce a mejoras fantásticas, pero otras veces da lugar a cosas que son chapuceras y desastrosas. Las cosas pueden tener más de una vida y muchos más usos de los que pensamos para ellas cuando las creamos. En ocasiones se trata de cambios de función artísticos, creativos. Y en otras son verdaderos apaños que los humanos ideamos para solucionar problemas. Pero no somos los únicos chapucillas. La naturaleza también hace apaños. A diferencia del ser humano cuando crea, ella no parte de cero para hallar soluciones, sino que aprovecha los elementos que tiene y reutiliza recursos para ir adaptándose a los cambios. Muchas veces, esas pequeñas chapuzas funcionan a la perfección, mientras que otras presentan algún que otro problema. Fijémonos en nosotros, los seres humanos. Si le echamos un ojo a nuestra biología, nos daremos cuenta de que no somos más que un puñado de imperfecciones. Por ejemplo, nuestra piel. Delicada y sin protección alguna. Expuesta a cortes, picaduras de insectos y quemaduras del sol. Nuestro sistema visual supera a cualquier máquina. Podemos detectar un simple fotón en una habitación oscura o enfocar y desenfocar al instante. Y sin embargo, tenemos algunas limitaciones. Nuestra retina, un ejemplo sublime de evolución. Es la pieza del ojo sensible a la luz. Se halla en la parte posterior del glóbulo ocular y en un punto entra en contacto con el nervio óptico. En ese lugar no hay recepción de imagen y eso hace que tengamos un punto ciego en cada ojo, que queda compensado por el trabajo conjunto de ambos. Otro de los grandes apaños de la vida es el lenguaje. La naturaleza no creó un nuevo sistema para hablar, sino que aprovechó el tubo respiratorio y lo transformó en un sistema de producción de vocales y consonantes. Para ello, la laringe descendió poco a poco. Y eso, claro, tuvo consecuencias. Somos los únicos que podemos atragantarnos. La evolución no va de ser perfectos, sino de lograr soluciones que funcionen. La naturaleza se basa en adecuación, aunque a veces el resultado sea, pues eso, un apaño. Me gusta pensar en la columna vertebral humana como un buen ejemplo de apaño. La columna nos permite andar erguidos, lo cual es fantástico porque nos libera las manos y nos permite apuntar, utilizar herramientas. Es genial, un avance evolutivo sofisticadísimo, pero sus mecanismos de evolución dejan mucho que desear, no están bien diseñados. Pongamos por caso que existiera un creador inteligente que dijera,
He construido todas estas criaturas de 4 patas. Tenemos elefantes y vacas y caballos, y es apasionante, pero voy a construir ahora una criatura bípeda. ¿Cómo puedo hacerlo? Ese creador diría, pues bien, habrá que sostener el peso del cuerpo. Una manera de hacerlo es con una sola columna, pero una única columna no es una manera demasiado buena de sostener el peso corporal de un ser humano. Piensa que el 70% de nuestro peso se sostiene gracias a una única columna. Sería mejor un trípode, como los que aguantan las cámaras que nos filman ahora mismo. Una manera mucho más estable de sostener un peso pesado. Y deberíamos tener 3 patas entonces, ¿no? Bueno, más bien 3 columnas vertebrales. Por ejemplo, una especie de refuerzo transversal. ¿A que no aguantarás las cámaras con un solo palo, si pudieras evitarlo? El motivo por el que tenemos una única columna sosteniendo casi todo el peso del cuerpo no es porque sea una buena idea, sino porque la evolución llegó a esa solución a través de una especie de accidente fortuito, un cambio a partir de algo anterior. En las criaturas de 4 patas hay una única columna, pero es horizontal y distribuye el peso por toda la columna. Pero girar la columna hacia arriba a 90 grados es la cosa más tonta que se puede hacer. Sin embargo, desde la perspectiva evolutiva y genética, era lo más parecido a la que tenían nuestros antepasados cuadrúpedos, y por ende, no eran necesarios muchos genes para el cambio. Y algo que requiere pocos genes para cambiar es más probable que algo que requiere un gran número de genes. Así es como acabamos con una solución que funciona, pero que es chapucera. Mientras hablabas, se me ocurría que al levantarse sobre 2 piernas, la pelvis de la mujer humana, se volvió más estrecha. Y lo hizo en un momento en el que la cabeza humana estaba creciendo. De modo que la única solución para solucionar esta contradicción era engendrar bebés prematuros. Cuando los bebés nacen antes de tiempo, se necesita más de una persona para cuidarlos y, por tanto, la monogamia posiblemente tuvo una explicación. Eran necesarias 2 personas en lugar de una sola. Creo que seguimos sin conocer exactamente muchos detalles de esta historia, pero definitivamente el tamaño de la cabeza es excesivamente grande comparado con la abertura vaginal. Se trata de un diseño de lo más tosco. Por eso muchas mujeres necesitan cesáreas. Y también es cierto que los seres humanos nacen relativamente menos maduros que otras criaturas. Probablemente habría maneras de mejorar las cosas, pero la biología no puede anticiparse, y así acabamos con esta solución de pacotilla, la manera tradicional de dar a luz, que no encaja muy bien, literalmente, con el enorme tamaño del cerebro humano. La memoria ya lo sabemos, que no nos funciona. Se dice, ha habido por ahí un estudio, que perdemos casi 1 hora diaria buscando las llaves del coche, las llaves del piso, el papel que necesitamos y que de pronto no sabemos dónde hemos dejado. La memoria es tan mala a veces, es tan apaño evolutivo, que gente muy seria está considerando seriamente el prescindir de los testimonios en los juicios, porque cuando uno recuerda, no sabemos lo que recuerda. Vemos algunas partes del cerebro que conforman la experiencia humana. La primera de ellas es la memoria, por supuesto. Creo que la memoria es fundamental para todo lo que hacemos. Antes hablábamos del trípode y de que sería mejor sostener el cuerpo con un trípode, pues también sería mejor que nuestra memoria funcionara más como la memoria de los ordenadores. Obvio. La memoria que tenemos no funciona demasiado bien para las cosas que queremos hacer los humanos, como recordar fragmentos específicos de información. Nuestra memoria evolucionó, de hecho, para captar tendencias generales. Si fueras un león, tendrías que saber dónde están las vacas la mayor parte del tiempo o algo así, y tal vez algo más. Pero sin precisión. Sí, no tendrías que saber dónde está cada animal concreto. No obstante, los humanos modernos tienen que recordar cosas muy específicas muy a menudo, como por ejemplo, ¿dónde dejé aparcado el coche la última vez? Y es verdad. O ¿dónde están las llaves? Son cosas muy fáciles de recordar para un ordenador, pero resultan complicadísimas para los seres humanos.
Una persona normal pasa muchísimo tiempo buscando cosas. Por ejemplo, para el problema de perder las llaves, realmente puedo solucionarlo en casa porque siempre dejo las llaves en el mismo sitio. Y si mi cerebro se confunde entre dónde las dejé ayer y antes de ayer, no pasa nada si se va antes de ayer, porque al final las llaves están en el mismo lugar al lado de la puerta y será el mismo lugar que ayer. Pero cuando me alojo en hoteles, y como tú viajo mucho, ya no tengo el mismo lugar para dejarlas cada día y entonces puedo empezar a perderlas. Bien, aceptemos que, por un lado, tenemos los ordenadores con una memoria codificada, precisa y distribuida por ficheros. Y por otro lado tenemos nuestra memoria, que se basa... Bueno, ¿en qué se basa nuestra memoria? La memoria de un ordenador funciona de un modo muy sistemático. Existe un archivo o una ubicación para cada información. Todo está muy organizado. Realmente carecemos de algo parecido en el cerebro. No puedo decirte la ubicación concreta de tu cerebro en la que se halla el recuerdo de dónde dejaste las llaves ayer. En absoluto. Lo único que puedo decirte es que tus recuerdos están en el hipocampo y la corteza prefrontal. Pero eso no es muy específico, que digamos. De hecho, todos tus recuerdos se pelotonan ahí, y el problema es que si quieres elegir uno en concreto, no tienes ese lugar al que ir para recordar lo que está ahí. En cambio, lo que hacemos es utilizar pistas o recordatorios. Hay quien lo llama memoria contextual. Contextual es la palabra. La idea es que sabes algo sobre lo que buscas. No sabes dónde está, pero le dices a tu cerebro, dame todas las cosas que tengan que ver con llaves de coche, y el cerebro evocará un montón de recuerdos relacionados con las llaves, y tú confiarás en poder hacer una criba y obtener el recuerdo correcto. Cuanto más específicas sean las pistas que uses al querer recordar algo mejor, pero esto también significa que hay cosas curiosas del contexto que importan. Hubo un célebre estudio en el que se les recitaba a los participantes una lista de palabras mientras estaban bajo el agua. Eran submarinistas y unos días después se les pedía que se acordaran de esas palabras, que las repitieran. Resulta que lo hacían mejor si estaban bajo el agua que si estaban en tierra firme. No deja de ser sorprendente, porque bajo el agua tienes un tubo metido en la boca y lo que haces es intentar acordarte de respirar bien. El lugar en el que estás cuando aprendes algo es una de las muchas claves de la memoria. Para demostrar lo mal que funciona nuestra memoria, tanto en lo específico como en lo general, en tu último libro incluyes varios diseños distintos, dibujos, y resulta que si se le pregunta a alguien, ¿has visto antes este diseño en alguna parte?, te dirá, sí, lo recuerdo perfectamente, cuando en realidad es absolutamente distinto, ¿verdad? Eso es. La demostración aquí es que, ante un conjunto de cosas que comparten una especie de parecido familiar, aunque nunca hayas visto el ejemplo central de la familia, puedes llegar a pensar que sí lo has visto, porque todo se entremezcla. Esto es lo que sucede con nuestros recuerdos. Se vuelven borrosos y se entremezclan, y ya no los distinguimos. Los recuerdos antiguos con los nuevos, los recientes con los antiguos. Hay mucha interferencia. De hecho, creo que ahí radica el problema fundamental de la memoria. Atesoramos recuerdos con los que vamos hilvanando la vida. Sin ellos, seríamos individuos despojados de nuestra identidad. Nuestra memoria es como un gran baúl en el que vamos recolectando y depositando momentos, escenas, personas, palabras, olores, sentimientos. Pero el cerebro no lo hace en ningún orden determinado. No clasifica esos recuerdos para que sea más fácil encontrarlos cuando los necesitamos, en absoluto. A veces, es un poco cajón desastre. Somos capaces de reconocer a todos los que aparecen en la foto del último año del instituto, tomada hace décadas, o de recordar la colonia que usaba la vecina cuando éramos pequeños. Y sin embargo, no nos acordamos de qué desayunamos ayer o dónde hemos aparcado el coche. Y es que de todos los apaños del cuerpo humano, la memoria se lleva la palma. Por eso, lo mejor que podemos hacer es aceptar que la memoria es limitada, que es imperfecta y que resulta imposible acordarnos de todo. Pero hay algunos truquillos para evitar que nos deje tirados cuando más la necesitamos. Fijémonos, por ejemplo, en los pilotos de avión. Cada día, antes de volar, tienen que comprobar una serie de variables o acciones como el combustible o la presión. Y no pueden confiar en recordar si ese día lo han hecho o no, porque cuando una actividad se repite día tras día, confunde a nuestra memoria. Por eso, en lugar de sufrir intentando recordar si han comprobado esto o aquello, o tal vez fue ayer, siguen uno por uno los puntos de una lista. De esa forma, están seguros de no dejarse nada. Y es que las listas son muy útiles y una buena forma de suplir las faltas de la memoria. Por eso, no hay que tener reparo en hacerlas por muy obvio que nos parezca. Podemos hacer listas para cosas triviales, pero también muy importantes.
Otra buena astucia es fijarnos en qué cosas nos confundimos e intentar establecer asociaciones. Si cada día nos pasamos un buen rato buscando las llaves del coche, lo mejor es que decidamos un lugar y siempre las dejemos allí. De esa manera, evitaremos perder tanto tiempo cada día. No recordamos lo que queremos recordar. Los recuerdos dependen del contexto, de la frecuencia y de su consolidación. Creemos que tenemos memoria, pero en realidad es ella quien nos tiene a nosotros. Muchos psicólogos y neurólogos, algunos premios Nobel que ustedes conocen, como yo, dicen, mantienen, defienden que el cerebro es el órgano más perfecto y sofisticado de todo el universo, no solo de este planeta, sino de todo el universo. Y eso es lo que hemos pensado hasta hoy. Y ahora resulta que una serie de investigaciones nos están descubriendo que el cerebro, lejos de ser algo tremendamente sofisticado, fruto de un diseño inteligente, resulta que es una especie de apaño evolutivo que unas cosas las hace bastante bien, como elucubrar, y otras bastante mal, como memorizar, archivar en la memoria, en un archivo que no tenemos. Veamos ahora otro tema fantástico. Son las creencias, o lo que llamamos las convicciones. De nuevo, no tenemos ningún código claro. Me parece recordar que pones el ejemplo de un dentífrico como Colgate. Dices que cuando alguien va a una tienda y compra una marca así, se pregunta, ¿la compra simplemente porque lo ha oído o porque ha visto un estudio muy serio que demostraba que era la mejor? ¿Cómo decidimos dónde irnos de vacaciones? ¿O cómo decidimos comprar una cosa u otra? Nos gustaría ser racionales, pero si fuéramos realmente racionales, para cada cosa que creemos, sabríamos la razón por la que lo creemos, las pruebas que nos han llevado a esa creencia, pero resulta que rápidamente perdemos de vista la razón por la que creemos las cosas. Simplemente sabemos que lo creemos, no el por qué. Supongo que con el ejemplo del dentífrico realmente no recuerdas por qué te gusta Colgate en lugar de licor del Polo o viceversa. Simplemente te gusta y no estás muy seguro de si es porque comparaste las dos marcas y una era mejor, o quizá fue un anuncio que te influyó sutilmente. Por lo general no sabemos de dónde proceden nuestras creencias y esto supone un problema, porque cuando intentamos evaluarlas desconocemos las pruebas subyacentes y somos influenciables de muchas maneras. Por ejemplo, hay algo que se conoce como el sesgo de confirmación, que es cuando alguien tiene una creencia y solamente presta atención a las cosas que concuerdan con esa creencia, pero hace caso omiso de las que no. Así que si intentas recordar por qué te gusta el licor del Polo, tal vez recuerdes los momentos buenos con el dentífrico y ni pienses en los malos. Otra cosa que mencionas, Gary, que me parece también fascinante, es lo que denominas, creo, el efecto halo. Así, el efecto halo. ¿Qué quieres decir exactamente? Por eso existe el tópico de que todos los cantantes son guapos. Si alguien destaca en una dimensión, automáticamente asumimos que destaca en todas las dimensiones. De hecho, hace una semana se dio el caso de una mujer en Gran Bretaña, Susan Boyle, que no era demasiado atractiva, pero que cantaba muy bien, y la gente se quedó pasmada. Están acostumbrados a ver a personas atractivas que cantan bien y creen que existe una especie de conexión automática entre ambas cosas. Por supuesto que no existe. El aspecto es independiente de lo bien que cante uno. Pero las personas seleccionadas como músicos suelen ser los que son atractivos y además cantan bien. Y tendemos a generalizar. Y cuando vemos a alguien atractivo, aunque cante mal, imaginamos que canta mejor de lo que canta realmente. De eso trata aproximadamente el efecto halo. ¿Que tú llamas o podrías llamar contaminación mental? Es un ejemplo de contaminación mental. También es un ejemplo de memoria nuevamente. Porque nuestra memoria se confunde, se mezclan los distintos recuerdos.
A la gente le resulta difícil separar la información. Mi ejemplo favorito fue un experimento en el que se le mostraba a la gente una fotografía, ya fuera de un niño monísimo o de uno más bien feucho, y luego se les decía: este niño hace un rato le ha lanzado una bola de nieve con una roca dentro a otro niño. ¿Qué opinas del pequeño Jaimito que ha arrojado la bola de nieve con la roca? Y si Jaimito era un callo, la gente decía: madre de Dios, este niño es un delincuente juvenil. Deberíais mandarle a una cárcel para niños o algo así. ¿Cómo demonios puede alguien lanzar una bola de nieve con una roca dentro a otro crío? En cambio, si el niño era guapo, la respuesta era: vaya, pobrecito Jaimito, seguro que ha tenido un mal día. Por tanto, nuestra valoración de alguien varía mucho en función, por ejemplo, de si es atractivo o no. Nos acercamos ahora a un tercer campo fundamental para la experiencia humana, que es la elección, el elegir. Y sobre ello hablas un poquito. Y cuando hablas de la elección, hay un concepto muy interesante que denominas elección con costes irrecuperables. ¿Puedes explicarnos esto? ¿Costes irrecuperables? El coste irrecuperable es la idea de que a veces tomamos decisiones preocupados por el dinero que ya hemos invertido o por el tiempo que le hemos dedicado a un proyecto, en lugar de pensar en lo que deberíamos hacer a partir de ese momento. Hubo un estudio famoso sobre esto. Vas al teatro y la entrada te cuesta 30 euros. Pero cuando llegas a la puerta descubres que has perdido la entrada. Probablemente no puedas soportar gastarte otros 30 euros para entrar. Sin embargo, en realidad, lo que deberías preguntarte no es cuánto dinero has gastado ya, sino: si me gasto otros 30 euros, ¿obtendré 30 euros de placer? En realidad, no debería importarte que ya te hayas gastado ese dinero. Lo que importa es la opción que tienes ante ti: gastarte 30 euros para pasarlo bien o no. Pero nadie, y yo me incluyo, puede abstraerse del hecho de que han perdido la entrada. Así que... Y deciden no ir al teatro. Probablemente no vayan, aunque seguramente estarían mejor si se gastaran otros 30 euros. Nuestra historia en realidad no importa. La historia emocional, personal y la inversión anterior empañan nuestra decisión. Cuando escribí el libro pensé mucho sobre la guerra de Irak. Los Estados Unidos, creo, se han quedado allí mucho tiempo. De hecho, siguen allí en el momento de esta filmación. Y podríamos pensar en eso como un ejemplo de coste irrecuperable, porque tal vez lo mejor no sea continuar con eso. Pero cuando alguien ha invertido mucho en una opción determinada, quiere en cierto modo defenderla, aunque no sea necesariamente la mejor opción en ese momento. Realmente no hay mucha racionalidad en esta manera irracional. Sí que hay un poco. Hay cierta racionalidad. No quiero decir que no haya ninguna, pero estamos enormemente influenciados por la memoria. Un ejemplo ilustrativo de esto es que en Estados Unidos existe algo llamado impuesto de sucesión. El impuesto de sucesión es algo que tienes que pagar si heredas dinero de parientes muy ricos. La mayoría de estadounidenses creían que era perfectamente razonable porque hablamos de alguien que recibe unos ingresos procedentes de una herencia y debe pagar impuestos sobre eso. Y además, solamente se aplicaba a la gente muy rica. Pero a algunas personas del gobierno no les gustaba la idea, así que lo rebautizaron muy inteligentemente como el impuesto de la muerte. Impuesto de la muerte, ¿eh? Sí, y suena terrible porque una de las dos peores cosas que hay en la vida, la muerte y los impuestos, ahí juntitas en un solo paquete. Y de repente, en lugar de contar con la aceptación del 70% de la población, el 70% se opuso al impuesto. Hubo un cambio político radical, simplemente cambiando el nombre. No piensan en ello igual que en el impuesto de sucesión, aunque sea exactamente lo mismo. He aquí un ejemplo de que la memoria y lo que evoca la mente simplemente por las palabras y no por los conceptos subyacentes influye terriblemente en las decisiones que toma la gente. Todas las especies animales tienen su método de comunicación más o menos complejo y elaborado. Algunos animales son capaces de decir muchas cosas, pero todas ellas suelen ser muy básicas. Y tienen un vocabulario seguramente reducido a pocos conceptos. En cambio, los seres humanos somos los únicos capaces de inventarnos palabras nuevas, como Internet, iPod, GPS. Hemos desarrollado la habilidad de hablar, de comunicar sentimientos, pensamientos complejos o experiencias que no están pasando ni aquí ni ahora. Sabemos elaborar estructuras complejas y hacer nuevas combinaciones. Podemos decir, la casa está junto al mar. Y entonces, complicar la frase más y más y más.
Pero a pesar de la complejidad de que es capaz nuestro lenguaje, lo cierto es que está plagado de imperfecciones. Desde la forma como pronunciamos las palabras hasta la manera de construir las frases, llenas de ambigüedades que acaban provocando malentendidos. Si el lenguaje fuera un vehículo perfecto de comunicación, eficiente y expresivo, no haría falta información paralingüística como los gestos o el tono de voz. Por eso, a veces, los SMS, los mails e incluso las llamadas telefónicas tienden a provocar más equívocos que la comunicación cara a cara. Y es que lo difícil no es comunicarse, sino comunicar lo que uno quiere comunicar. Pensemos ahora en otro campo en el que trabaja el cerebro y que es también fundamental, el lenguaje. En el mundo de habla hispana tenemos incluso eslóganes electorales que dicen cosas parecidas a hablando la gente se entiende. Es un lema electoral. Y parece lógico en principio, pero llegas tú y dices, y comparto tu opinión, que eso no siempre es así, en absoluto. Vamos, que el lenguaje es muy confuso, es ambivalente. Es que a veces muchos cometen el mismo error con el lenguaje que con el cerebro en general. Dicen, nuestro lenguaje es mucho más sofisticado que cualquier otro lenguaje animal, así que tiene que ser lo mejor que pueda uno imaginar. Por supuesto, el argumento hace aguas. Las lenguas no se inventaron, sino que evolucionaron por casualidad y accidente. En inglés, por ejemplo, y creo que en español sucede algo parecido, puedes decir, el espía disparó al poli con el revólver y todo el mundo cree que ha entendido lo que quieres decir. Pero en realidad puedes querer decir dos cosas distintas y la mayor parte de las veces la gente ni siquiera se percata de que podrías querer decir las dos cosas distintas. Tal vez ni siquiera sepa cuáles son. ¿Y cuáles son las dos cosas distintas? Las dos interpretaciones distintas son las siguientes. Por un lado, podría ser que un espía tuviera un revólver y que lo utilizara para disparar a un policía. Pero por otro lado, tal vez había varios policías, uno con una porra, otro con un revólver, y el tipo, el espía, decidiera disparar primero al policía que llevaba el revólver y ocuparse luego del de la porra. De hecho, lo que sucede en esta frase es ambiguo. Y muchas frases son ambiguas, y la mayor parte de las veces ni nos damos cuenta. Deducimos lo que la otra persona quiere decir porque el contexto está relativamente claro. Pero a veces no entendemos lo que piensan los demás ni lo que están diciendo. Creemos que lo entendemos, pero en realidad no lo hacemos. La gente sobrevalora su capacidad de comprensión. Muchos creen comunicarse mejor de lo que lo hacen en realidad. Hace falta mucha habilidad para ser claro de un modo sistemático, y algunas de estas cosas se podrían haber evitado si alguien hubiera inventado el lenguaje. Para la frase el espía disparó al poli con el revólver, se podría haber solucionado fácilmente la ambigüedad como se hace en matemáticas, es decir, con paréntesis, porque 8 por 4 más 2 es 34, pero 8 por 4 más 2 equivale a 8 por 6, es decir, 48. Por tanto, las respuestas cambian en función de dónde estén los paréntesis. Se podrían agrupar las palabras o utilizar un equivalente para ello. Las lenguas humanas no lo hacen, y creo que la estructura de nuestra memoria es tal que no seguiríamos el hilo de los paréntesis si estuvieran ahí. Si tuviéramos un sistema de memoria mejor, podríamos tener un sistema lingüístico mejor, pero no lo tenemos. Nuestros telespectadores se habrán alegrado, como yo me he alegrado, de oírle decir a Gary Marcus, el psicólogo por excelencia de la Universidad de Nueva York, bueno, que el lenguaje, lejos de servir para entendernos, sirve para confundirnos. Es fabuloso descubrir de pronto que el lenguaje es lo que es. O sea, el lenguaje es un añadido que le hicimos al sistema digestivo y no es en modo alguno algo que habíamos diseñado para comunicar con los demás. El lenguaje es un desastre a la hora de comunicar a una gente con otra gente. Realmente lo que estábamos explorando es si efectivamente el cerebro era como creíamos, el artilugio más rico, más sofisticado, ya no del planeta, sino del universo, o si por el contrario era un apaño evolutivo, un arreglito para andar por casa. Y resulta que el cerebro es mucho más un apaño que el artilugio más sofisticado del universo. La biología no puede anticiparse, y así es como obtenemos soluciones de pacotilla. Gary Marcus.